pues vamos a continuar con el tema de después de lo que pasó de Reconstrucción y Jim Crow y el movimiento de derechos civiles. Este, ya terminando el tema, pues nos despedimos para no dejarlo mucho y ya el lunes empezamos con lo que sigue. Entonces hoy le vamos a dar conclusión a los temas de la semana. Entonces ya hablamos de separado pero igual, hablamos de Plessy v. Ferguson. Hablamos de las leyes de Jim Crow y cómo estas leyes pues básicamente generan dos niveles sociales, ¿no? Entonces se abren espacios públicos en el sur, también en el norte, donde ciertas personas no se les permite la entrada. Y no solamente pues afecta a los afroamericanos, también afecta a los mexicanos, también afecta a los judíos. Entonces, por ejemplo, en el norte van a encontrar lugares donde dicen no se admiten judíos. En el oeste van a encontrar lugares donde dice no se admiten mexicanos o entre comillas españoles. En el sur pues es más dirigido hacia las personas afrodescendientes. Entonces básicamente la sociedad se fragmenta en ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. Durante este tiempo se empiezan a implementar cosas como la educación pública, como la creación de parques públicos, etcétera, etcétera, pero no toda la población es bienvenida. Igualmente en el ejército, ya las personas de color se pueden ingresar al ejército, pero no tienen acceso a altos mandos, no tienen acceso básicamente a comandar a personas no afroamericanas o simplemente a no comandar, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos ven la entrada al ejército como un escape. Y donde se empiezan a ver un poco donde se empiezan a implementar un poquito estos cambios es en el ejército. Ahora también hablamos del ajusticiamiento, entre comillas, ajusticiamiento, este, de personas fuera de la ley. Entonces, aquí en este mapa, en los colores o la intensidad del color rojo, nos indica la cantidad de linchamientos, de personas afrodescendientes en el periodo de 1882 a 1968. Entonces, como ven, en todo Estados Unidos, menos en 3 lugares, hay linchamientos. ¿Por qué? Porque en estos lugares, básicamente, la población afroamericana es virtualmente cero. Connecticut, Massachusetts y Vermont. Básicamente, ahí no hay gente afrodescendiente o no había tanta gente afrodescendiente. En Vermont, básicamente, la población de color es virtualmente cero. Entonces, no se ve tanto así. Y en el resto hay de 1 a 21, siendo el más chico, y en lo más oscuro de 392 a 581. Y vemos que la mayoría de estos linchamientos se dan en Texas, en Mississippi y en Georgia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se daban estos ajusticiamientos, entre comillas? Porque acusaban a una persona de que se robó un pollo, porque acusaban a un hombre de color que le chifló a una mujer blanca, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ha habido varios casos, de mujeres que nada más provocan problemas por provocar problemas y donde han causado la muerte de personas de color. Entonces, todos estos casos pues están documentados y han estado saliendo a la luz y pues es una situación muy triste porque como les comentaba la otra vez, se llegaba al punto donde pues básicamente si venía alguien blanco en esta banqueta, usted tenía que cambiar a la otra, agachar la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la situación pues era difícil.
Y a veces muchos estos eventos se veían como básicamente espectáculos, a veces hasta rompían pedazos de la ropa de la víctima y la vendían como recuerdos o vendían postales, etcétera, etcétera. Aquí mismo en California, Placerville antes se llamaba Lynchburg. Lynch en inglés quiere decir pues linchar y burg del viejo inglés lugar de. Entonces se llamaba lugar de linchamiento y le cambiaron ya después el nombre a Placerville. Entonces, o sea que era como un espectáculo, ¿no? Y hay fotografías que pues no se las voy a enseñar, que son feas, que muestran la actitud de la gente en ese tipo de cosas. Como les mencionaba anteriormente, pues empieza a haber organización política de parte de las personas, así que no se quedan simplemente con los brazos cruzados. Y el gobierno también empieza a implementar poquito a poquito, ciertos cambios, siendo Harry Truman uno de los primeros presidentes en ser un poquito más, ¿qué les diré? Fuerte en cuanto a empujar el cambio, por lo menos en el gobierno federal. FDR lo intentó, pero no logró mucho. Ya con Truman, por lo menos él empezó a desegregar el ejército y a prohibir la segregación, en cuanto al empleo, federal. Entonces, se tomaban pequeños pasos hacia adelante para mejorar básicamente la situación, aunque pues con muchísima resistencia, porque básicamente la idea de la segregación y la superioridad blanca son parte de la cultura. Entonces, pues estos cambios eran muy difíciles de empujar, ¿sí? Sí, la Segunda Guerra Mundial precisamente en- comenzó en 1938, se terminó en 1945. Estados Unidos no entra hasta 1940 cuando bombardean Pearl Harbor. Este, y básicamente, pues sí, mandan tropas estadounidenses a pelear en Europa, principalmente en Europa, donde pues básicamente están ocurriendo este tipo de atrocidades. Y básicamente, pues las personas de color se dan cuenta de que lo que están combatiendo en Europa es lo que les está pasando en casa, precisamente. Lo curioso es que 20 años antes hubo un comité alemán para estudiar el modelo de segregación estadounidense para aplicarlo contra los judíos en Alemania. Entonces, lo que pasaba en Alemania se modeló de lo que pasaba en Estados Unidos, con la gente de color y con los indígenas. O sea que básicamente Alemania no lo supo hacer como Estados Unidos, en el sentido también de que pues en Estados Unidos había una población pues de personas de descendencia judía más grandes y había una influencia política importante, cosa que en Alemania pues eso ya se había perdido. Entonces pues básicamente los clasificaron como enemigos del Estado, como inferiores, hacían caricaturas con ellos que los ponían como subhumanos, exactamente lo mismo que ocurría con la gente de color de este lado. Y había cosas que ellos consideraban demasiado radicales que no implementaron en Alemania, pero sí fue una de las observaciones que hicieron varios veteranos, de que iban a pelear contra eso en Europa, pero lo vivían aquí en casa. Igualmente hay videos educativos de ese periodo, donde se le educa a los soldados blancos estadounidenses que las personas de color podían andar libres en París y en Londres, que ahí no había bares segregados, que ahí no había cafés segregados, que ahí no había baños segregados, que ahí no había restaurantes segregados, sino que todo el mundo podía andar en todas partes.
Entonces les decían, ustedes están en un país extranjero donde a ellos se les permite andar libres. Y básicamente estas personas pues también se dieron cuenta de ellos. Entonces, básicamente también después de la guerra y por esa razón empezó una presión política de decir nosotros vamos a pelear que por la libertad del pueblo judío, de la libertad de los pueblos europeos, pero nos tienes oprimidos acá nosotros, a veces en peores situaciones. Entonces, como les digo, en este caso, Harry Truman lo primero que hace pues es desegregar al ejército, ¿no? Que ya no iba a haber segregación y ya los iban a integrar por completo. Su antecesor, ah, Franklin D. Roosevelt, hizo unos cambios leves en cuanto a las prácticas de contratación a nivel federal, etcétera, pero no fue tanto como esta otra persona. Ahora las cosas se enfrían un poquito con Dwight Eisenhower, que también pues comienza con un pequeño cambio en la ley, pero no vemos un cambio radical hasta Lyndon Johnson. Y la historia de Lyndon Johnson pues es curiosa. Ah, durante la campaña electoral de John F. Kennedy se tocaba más o menos estos temas, pero él era tímido por el simple hecho de que él era de origen irlandés y él era católico. Entonces, en aquel tiempo, pues el ser católico era muy mal visto porque decían que no eran 100% estadounidenses y que en vez de seguir la ley le iban a obedecer al Papa. Entonces, básicamente él tenía que verse como más moderado, etcétera, etcétera. Entonces también él no le movía mucho al agua en eso. Sin embargo, su hermano Bobby Kennedy, él sí era un poquito más agresivo, pero sí, sí, sí fue parte de la influencia política que tuvieron los afroamericanos en ese sentido, de que vieron lo que estaba pasando en Europa y cómo iban a defender a gente de afuera y cómo los trataban a ellos acá de este lado. Pero el modelo que usaron los alemanes básicamente se lo copiaron a Estados Unidos. Los movimientos sociales empiezan a tomar fuerza en los años 50 y 60, por lo mismo de esa radicalización durante la Segunda Guerra Mundial. Regresan estas personas de la guerra que básicamente pues arriesgaron su vida, perdieron un brazo, perdieron un pie, lo que ustedes quieran. Vieron cómo trataban a los judíos en Europa y básicamente crearon paralelos en cómo los trataban a ellos acá y vieron que el sistema básicamente era el mismo. También vieron que el gobierno no les dio los mismos beneficios que a los veteranos blancos. Por ejemplo, durante este periodo de tiempo fue donde básicamente se creó el GED para que las personas que no tuvieron la oportunidad de terminar la high school la terminaran y pudieran ingresar a la universidad con el llamado GI Bill, o sea, la ley de veteranos, que básicamente le otorga un vale a un veterano para que fuera a la universidad que él quisiera o que ella quisiera, acceso a la vivienda, acceso a créditos para negocio. Nada de esto se le dio a los afroamericanos, ¿sí? Entonces, básicamente, se genera pues un resentimiento y una radicalización política. Y aparte de organizaciones de movimiento como la NAAWP, se empiezan a formar llamados grupos de resistencia como las Panteras Negras, donde ya adoptan una ideología política un poquito más radical y empiezan a implementar programas sociales paralelos. Entonces no era nada más de violencia, sino que básicamente empezaron a crear patrullas comunitarias, empezaron a proveer almuerzo gratuito a niños, cuidado a niños, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente al gobierno en torno, pues no le agradaba nada de eso. Entonces, pues básicamente también empezaron una campaña de espionaje y de descreditación, ¿sí?
Ahora, ya hace tiempo se me adelantaban a la historia de Rosa Parks, donde básicamente pues era una mujer que salió del trabajo, que le tenía que ceder el asiento a un hombre blanco, pero no se lo cedió. Este, y básicamente la arrestaron por ello. Ahora, una situación como esta ya estaba medio planeada. Había, había habido otro caso, pero en el caso anterior era una mujer joven, mamá soltera, y pues básicamente no querían llamar la atención a ella, así que se esperaron a que otra persona básicamente hiciera lo mismo para entonces poner la atención mediática. Porque queriendo que no, somos humanos y tenemos perjuicios, entonces querían tener cierta imagen también ante el público. Entonces, las cosas siempre van plan con maña, o sea, siempre va a haber planeación en ciertas cosas, ¿no? Entonces arrestan a Rosa Parks, la llevan a la cárcel. La cosa es que la mayoría de los autobuses que andan en la ciudad son utilizados precisamente por personas de color. Entonces, la organización fue un boicot económico. Básicamente, ya no nos vamos a subir al autobús. Si nos toca caminar 5 millas, vamos a caminar 5 millas. Había una que otra gente que sí le daba un aventón a las personas escondidas, porque también eso lo querían medio hacer ilegal. Entonces, en año y medio, como la mayoría de los usuarios ya no utilizaban el transporte público, pues ya se iba a ir la compañía a la bancarrota. Entonces, por esa razón, decidieron desegregar los autobuses. Fue básicamente por un golpe económico. Aquí pues se toma el ángulo más de Martin Luther King, de la resistencia a la violencia, de la resistencia pacífica. Este es el tiempo donde se hacen muchos los llamados sit-ins, básicamente donde entran a un restaurante segregado, se sientan donde no se deben de sentar y pues va a haber gente que los va a maltratar, que les va a aventar cosas, que los va a golpear y pues ellos simplemente no responden, ¿no? Entonces son tácticas políticas para ver para básicamente provocar una reacción y que el público vea cómo es la realidad en el sur, porque les digo que de todas maneras en el sur este tipo de cosas eran más fuertes y más marcadas que en el resto del país. En el resto del país era más bajita la mano, era más cuchillito de palo. Acá en el sur era más fuerte. Entonces empieza a haber esos boicots económicos, empieza a haber marchas pacíficas, y empieza a haber básicamente agresión hacia estas personas. Como les decía anteriormente, el gobierno federal medio que se hace tonto, como que no quiere moverle muy bien, en el sentido de que pues todavía quieren conservar cierto voto blanco. Estamos hablando una vez más de Kennedy, porque en este momento el Partido Demócrata pues domina al sur y él es un demócrata del norte, es un demócrata de Massachusetts, un demócrata católico irlandés, algo que al Ku Klux Klan pues tampoco le gustaba y no le parecía. Entonces él tenía que ser muy cuidadoso. En este momento de la historia, básicamente, él elige como vicepresidente a un senador del sur, a un segregacionista llamado Lyndon B. Johnson. Así se genera un balance en este, ¿cómo se llama? En la campaña. Tenemos al candidato presidencial, un irlandés católico, pero tenemos a un anglo protestante de vicepresidente. Así que más o menos se balancea la situación, ¿no? Y de todas maneras, pues Kennedy es tímido, pero sí toma en cierta manera el lado de la igualdad, se podría decir.
Es que aquí es donde entra básicamente la belleza del saber utilizar los medios, ¿no? Porque básicamente la manera en que se utilizaban los medios, ah, más que nada en este momento era para exponer cómo eran las cosas. Porque había pocos casos que se propagaban a nivel nacional y básicamente hacían lo posible para que no se propagaran. Pero había pues reporteros que pues que simpatizaban con la causa y básicamente cubrían las cosas tal cual. Entonces, por ejemplo, cubrían las protestas y filmaban cómo la policía mandaba perros a morder a niños o adolescentes, a las golpizas que le propinaban a las personas nada más por sentarse en la barra del frente. Entonces, utilizaron estas imágenes para enseñarle al resto del país cómo era la situación en el norte. Ahora, perdón, cómo era la situación en el sur, para que la gente del norte y del oeste la viera. Ahora, también se utilizaba de la otra manera. Deshumanizaban también a los afroamericanos. Hacían caricaturas, chistes acerca de cómo las mujeres eran tontas y los hombres salvajes, incontrolables, o sea que era una espada de dos filos. Pero básicamente al principio vemos la deshumanización, pero ya para este periodo sí hay lentes que básicamente empatizaban con la causa y mostraban la verdad. Entonces, con la ayuda de los medios de comunicación masivos, ya se empezaron como a ver entre comillas en el espejo y ver la realidad de cómo era la vida para las personas de color en el sur, tal cual. Este, y este fenómeno va a hacer que más adelante cambien ciertas leyes en Estados Unidos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Empiezan también las batallas legales en las cortes y básicamente empieza a haber precedentes de otros lados, ¿sí? Cuando veamos la unidad de mexicoamericanos, vamos a ver que pues varias de las batallas por derechos civiles también empezaron por ese lado a nivel estatal y ya después se hicieron ya a nivel federal, porque por ejemplo en California fue el primer estado que desegregó las escuelas públicas con Menéndez versus Westminster y basado en ese precedente y básicamente el que llevó ese caso fue como se ganó Brown versus Board of Education, que básicamente desegregó las escuelas públicas a nivel nacional. Y pues hay mucha resistencia acerca de la desegregación. Cuando se deroga Plessy v. Ferguson y se impone Brown contra Board, básicamente la Corte Suprema dice que por el simple hecho de separar ya no son iguales, que el simple hecho de que son dos los hace por definición desigual y que básicamente que si el Estado iba a dar un derecho, pues iba a ser un derecho parejo. Esto llevó a un fenómeno social llamado escape blanco, donde la gente blanca empezó a salirse de los centros urbanos y escapar a los suburbios, y también comenzó el incremento en escuelas privadas religiosas. Entonces aquí vemos un fenómeno donde cambia la fórmula también de cómo darle fondos a un sistema público, este, y básicamente es el momento en que la educación pública empieza a irse en declive, porque los fondos y los recursos que existían los fueron eliminando para no ayudarles a las personas de color. Entonces, básicamente, empieza ese escape y esa resistencia
a no querer a personas de color en las escuelas. Como vieron en la diapositiva de ayer, con este muchacho, con ese anuncio diciendo que él no quería ir a la escuela con negros, pues básicamente esa era la actitud. Llegó el punto donde tenía que haber guardias armados que cuidaran a los estudiantes de color, porque básicamente se cierran las escuelas de color, las escuelas segregadas, porque eran básicamente un basurero, y se utilizan autobuses para llevar a estos estudiantes de color a escuelas blancas. Entonces los reciben con violencia, los reciben con insultos y se llega al punto donde se tiene que mandar a la Guardia Civil a escoltarlos básicamente. Entonces es un momento de violencia, es un momento de descontento social de parte de los blancos y empiezan a ocurrir estos fenómenos. Y es donde se le empieza a dar un poquito lo que es la forma actual de la política contemporánea. Entonces también aquí llega el punto donde empiezan a cerrar escuelas y empiezan a cerrar parque y empiezan a destruir infraestructura. O sea que en vez de compartir, en vez de abrir la comunidad, prefieren destruir. Entonces destruyen parques públicos, destruyen albercas públicas, cierran escuelas públicas, nada más y nada más para que la gente de color no las pueda utilizar. Y esa mentalidad autodestructiva racista tristemente todavía se ve en ciertos segmentos de la población. Entonces prefirieron destruir, ¿sí? Prefirieron destruir que permitir que alguien más estuviera ahí y compartirlo. Y es que había situaciones, pues, como les digo, extremas, donde básicamente hay una fotografía de una cantante que fue y se metió a una alberca y básicamente el gerente del hotel fue y le echó cloro mientras ella y otras dos personas estaban ahí. El gobernador de Arkansas hablaba mucho de higiene y de higiene en cuanto a la segregación de los baños, que no era higiénico que ellos fueran a utilizar baños públicos. Entonces, esa mentalidad aún existe, esas ideas tóxicas aún existen. Entonces, es donde nosotros tenemos que abrir los ojos y estar básicamente, ¿cómo les diré? Abiertos a lo que está pasando y no cerrarse uno la mente y entender el porqué de las cosas. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un origen y muchas de las cosas que pasan el día de hoy pues tienen estos orígenes ancestrales y estas heridas que aún no se sanan. Entonces uno tiene que poner atención en la manera en que hablan ciertas personas y el mensaje que están dando esas personas, como les enseñé en la clase de español. El vocabulario tiene fuerza, el vocabulario tiene impacto. Y eso lo podemos ver aquí en este tipo de situaciones. Y es que esta segregación pues educativa va más allá, porque básicamente también antes de la integración, la educación superior era gratis. Ustedes podían ir a un colegio comunitario y no les cobraban nada. Podían ir a una escuela pública y les cobraban poquito. O sea, una persona podía trabajar un verano, podía trabajar medio tiempo y le alcanzaba para colegiatura, le alcanzaba para libros, etcétera, etcétera. Entonces, después lo que hicieron fue eliminar esos subsidios públicos también a la educación superior para que se hiciera cada vez más y más y más y más cara. Entonces, ahorita hay un movimiento también que quiere eliminar la educación superior para la gente, porque ciertos segmentos de la élite política dicen que una población educada es difícil de manipular, y eso es cierto. Entonces, por eso dicen que la universidad no sirve y que la escuela de educación pública no sirve, porque su meta pues es mantener a un público ignorante. Y todo esto se da por
que no quieren que las minorías pues tengan acceso también a la educación. Y básicamente, como les digo, el odio ha sido tanto que ha sido autodestructivo para muchos de estos grupos. Ya le puedo cambiar. Ya me estoy- Entonces aquí tenemos esta imagen, como les decía, este, con gente agrediendo, con gente agrediendo a las jóvenes que quieren ir a la escuela. Aquí tenemos una protesta con pancartas y aquí está esta caricatura que les mencionaba, ¿no? De que muestra un hombre de color como salvaje, como libidinoso, como pervertido y la pobre mujer blanca como víctima. Aquí el que trae este anuncio dice mantengamos nuestras escuelas blancas y le pone 4K, así que ni siquiera ellos mismos pueden escribir sus propias estupideces. Y luego aquí dice, el comunismo ha infiltrado nuestras iglesias, ahora es integración en nuestras escuelas. Pedro 2 del 2 al 12, no sé qué sea eso. ¿Qué diga ahí? Nunca me he puesto a buscarlo. Pero bueno, utilizan la religión, el miedo al comunismo. Dice acá, mezclar las razas es comunista. Este, dejemos de mezclar las razas. Entonces, básicamente ese odio, pues como les digo, todavía existe. Tiene otra cara, pero la idea detrás de él es el mismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la propaganda que se nos presenta en las redes sociales, en los medios de comunicación y cómo empiezan a moldear la imagen en ciertas notas, porque la manera en que se moldea la imagen no ha cambiado en estos últimos 60, 70 años, ¿sí? Es básicamente la misma. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la, entre comillas, información que se nos presenta y cómo se moldea, ¿sí? Porque las tácticas no han cambiado en mucho tiempo. O sea, eso de que comunismo esto, comunismo lo otro, sigue con la misma cosa. Todavía quieren asustar con, entre comillas, el socialismo y entre comillas, el comunismo. Entonces, son situaciones que pues en los últimos 70 años no han cambiado. Pueden leer periódicos de 1960, 1970 y van a ver que las cosas no han cambiado mucho. Se han maquillado un poquito, pero no han cambiado mucho. Y ni van a cambiar, maestro. Pues ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de abrir nuestras mentes, diría yo. Este, entonces empieza a haber una coalición política entre minorías y la punta de esta coalición política son los afroamericanos. Ellos siempre han estado al frente, ¿sí? Ellos siempre han estado al frente del cambio, este, porque pues son de las personas más afectadas. En el caso, como les decía, de los mexicanos, en vez de hacer muchas veces por su gente, más bien se voltean y todavía lo vemos. En el caso de los afroamericanos, pues tampoco no son un monolito, pero han estado a la vanguardia y al empuje de los cambios, en cuanto a este tipo de cosas. Entonces, históricamente han sido la cabeza de estos movimientos sociales. El ejemplo. Y es que en este caso, pues Martin Luther King, pues tenía aliados políticos y tenía enemigos políticos. Entonces a él se le hizo una investigación muy profunda y le mandaban cartas donde exponían pues que él era infiel a su esposa y que quién sabe qué, y lo exhortaban pues a que se suicidara, pero pues no lo hizo. Entonces él siguió básicamente en pie de lucha y últimamente supuestamente abrieron pues su expediente para que lo viera el público y básicamente es para lo mismo, ¿no? Para tratar de descreditarlo y para tratar de descreditar el movimiento, pero pues son tácticas políticas que se utilizan. Este, entonces, a, a todo mundo le tenían un expediente, al mismo presidente Kennedy le tenían un expediente, o sea, en ese tiempo, pues, y todavía, pues todo mundo tenemos un expediente, este,
que lo utilizaban pues para atacarlo, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues él continuó con la lucha, él continuó con las marchas y como les decía, él era de resistencia pacífica a comparación de Malcolm X, que era de más resistencia violenta, igual que las Panteras Negras, que eran un poquito más de resistencia violenta, aunque las Panteras Negras, como decía anteriormente, sí lograron una institucionalización de ciertas cosas. Entonces, gracias a ellos, por ejemplo, se tienen los desayunos gratis, se tiene el Head Start y muchos de estos otros programas que también ahorita están medio que queriéndose desaparecer. Les comentaba de la candidatura de Kennedy, de que no lo querían, de que era católico y de que pues básicamente Lyndon Johnson era su candidato a vicepresidente. Lo que les iba a comentar de Lyndon Johnson es de que él era tejano. Él era moderado en su pensar, pero era pragmático en su actuar. Así que básicamente, pues él era segregacionista, porque si no era segregacionista, pues no podías ganar en Texas. Él fue soldado, él fue maestro rural en Texas. Aquí está una fotografía de él y un grupo de sus estudiantes. Hay estudiantes que decían pues que él no le gustaba que hablaran español y que los golpeaba por hablar español, pero les decía pues que era que por su bien, ¿no? Que porque para evitar, para que se integraran a la sociedad y esas ideas pues que ya habíamos discutido de la integración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues que sí les tenían cierto aprecio a él. Entonces básicamente era un moderado, pero él actuaba de manera pragmática porque pues tenía que actuar de esa manera en las aguas en las que navegaba. Este, en la elección del 60 estaba Richard Nixon y que era vicepresidente de Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower era un presidente muy popular, pero para ese entonces ya habían enmendado la Constitución para que nada más se limitaran a dos periodos presidenciales, porque pues todavía no hablamos de ello, pero cuando hablamos de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, pues Delano Roosevelt, él se aventó 4 periodos y para evitar eso, pues lo limitaron a 2, así que pues ya no permitieron que Eisenhower tuviera un tercer periodo, así que postularon a su vicepresidente Richard Nixon, pero Richard Nixon no tenía una muy buena personalidad que digamos, y esta fue la primera vez que se utilizó la televisión en un debate presidencial. Así que regresando a la pregunta anterior acerca de los medios y cómo los medios influencian a la percepción pública, hicieron una encuesta donde aquellos que vieron el debate en televisión pensaron que Kennedy ganó y aquellos que escucharon el debate por la radio pensaron que Nixon ganó. Y es que Nixon se veía enfermo, se veía rojo, se veía como cansado, confundido. Sus respuestas eran buenas, más o menos. Las de Kennedy pues no eran tan buenas, pero como Kennedy se veía más joven, más fresco, lo que ustedes quieran, pues la percepción pública era de que él ganó, ¿no? Entonces a las últimas pues gana Kennedy y como les mencionaba anteriormente, él no tenía una hambre de cambio rápido, por lo mismo que tenía que mantener pues ese balance, ¿no? De que la base demócrata pues seguía en el sur, de que eran anticatólicos, eran antiirlandeses. Su hermano Bobby Kennedy era más agresivo, él sí buscaba cambio. También pues lo atacaron por el nepotismo de haber puesto a su hermano como el procurador general y y pues las cosas estuvieron medio tibias, ¿no? Las cosas no cambian hasta que pues le dan chicharrón más adelante y Lyndon Johnson toma la presidencia de Estados Unidos. Sí, pero eso fue más adelante. Entonces, básicamente, le dan chicharrón a Kennedy
y entra Lyndon Johnson y Lyndon Johnson empuja cambios significativos en la ley para desegregar no solamente a las escuelas, sino para desegregar la vida pública en Estados Unidos y básicamente prohibir la segregación en instalaciones públicas, incluyendo negocios. Porque básicamente en este momento, si se acuerdan, los afroamericanos o cualquier otra minoría tendrían que entrar por otra puerta o no se les permitía estar en ciertos lugares, etcétera, etcétera. Con este cambio en la ley, este, se empiezan a garantizar ciertas libertades y la igualdad en ese sentido, donde se forman clases protegidas, ¿sí? Entonces, la discriminación puede existir excepto por, en este caso, raza, religión, etnicidad, sexo o origen nacional, ¿sí? En California se tiene la protección extra de orientación sexual e identidad de género. En otros estados no existe. A nivel federal existió y ahora ya no existe. Pero básicamente se genera este tipo de protecciones hacia los grupos en cuanto a acceso a la vivienda, acceso al trabajo y acceso a los espacios públicos. Se elimina la discriminación en la educación, se elimina la discriminación en el empleo, se elimina la discriminación a la hora de obtener ciertos servicios de instituciones que reciban fondos públicos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un club nocturno no puede discriminar por la raza, por el origen étnico de una persona, pero sí pueden discriminar por el tipo de ropa que trae. En un trabajo, por ejemplo, no me pueden discriminar por mi origen étnico, pero sí me pueden discriminar por mi estatura, sí me pueden discriminar porque estoy feo o porque estoy gordo o porque estoy flaco, ¿sí? Entonces, solamente cuando hablamos de discriminación y de clases protegidas, hay ciertas características que son protegidas y hay ciertas características que no lo son, y esto es para proteger el acceso a todo mundo. Entonces, como les mencionaba anteriormente, cuando se empezaron a implementar este tipo de cambios en la ley, prefirieron más bien destruir que permitir que la gente de color utilizara estos servicios, ¿sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, si entran a ciertos negocios, siempre van a ver un anuncio que dice, nos damos o nos reservamos el derecho de rehusar el servicio en cualquier momento, ¿no? Ese es como quererse destapar legal, como quererse cubrir legalmente, pero hay ciertas cosas por las cuales ellos no pueden discriminar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, últimamente fui al buffet que está acá por la Pacific y ellos tienen un anuncio y en ese anuncio dice que para poder entrar a utilizar su restaurante hay un mínimo de higiene personal que se debe de cumplir, ¿sí? Esto a lo mejor para mantener a la gente que vive en la calle y no dejarles pasar. Pues bajo la ley se les permite, ¿sí? Ahora, no pueden poner un anuncio que restrinja el acceso a este servicio a razón de raza, religión, etnicidad, sexo, origen nacional y en el caso de California, orientación sexual o identidad de género. Lo demás se puede, ¿sí? Igualmente en las escuelas no se les puede discriminar a un estudiante por su raza, por su sexo, por su origen nacional, por su orientación sexual, etcétera. En una escuela pública, como les mencionaba anteriormente, en una escuela privada, pues sí. Y hubo ese pleito con Jerry Falwell
y la, entre comillas, mayoría moral, que básicamente querían tener sus escuelas privadas, recibir fondos públicos y discriminar, y básicamente todavía se tiene y se empuja ese tipo de ideas, pero disfrazadas, ¿no? Ahora, como les mencionaba también anteriormente, Lyndon Johnson, pues era un segregacionista, era un demócrata del sur y básicamente fue en contra de la ortodoxia del Partido Demócrata de ese momento y fue donde empezó a haber un cambio en los partidos, porque los demócratas sureños racistas se sintieron abandonados por el Partido Demócrata y esas piezas las recogería Richard Nixon en la elección del 68. Entonces, básicamente aquí los partidos, las ideologías de los partidos se voltean y el Partido Demócrata, de ser el Partido Conservador, cambia a ser el Partido Progresista y el Partido Republicano cambia de ser el partido más progresista a ser el partido más conservador, convirtiéndose en un partido pro negocios, pro segregación. Y el Partido Demócrata se convierte en un partido pro trabajador, pro integración. Entonces aquí en 1900, en la época, en la década de los 60, cambia por completo el paradigma de las ideologías políticas y los demócratas del sur abandonan al Partido Demócrata y se unen al Partido Republicano porque Lyndon Johnson empuja la Carta de Derechos Civiles y elimina por completo la segregación. Y como les decía anteriormente, la ley puede cambiar, pero eso no cambia la actitud y la cultura, ¿sí? Ahora, muchas de estas provisiones han sido eliminadas con el tiempo. La más reciente fue el acceso al voto. Si se acuerdan, en la sección anterior les platicaba que había muchos bloques para evitar que la gente de color votara, que la cláusula del abuelo, que el impuesto de casilla, que el examen de literacia, etcétera, etcétera. Esas ideas han sido renovadas otra vez con otro nombre. No sé si hayan oído últimamente esa obsesión aquí, que tienes que tener identificación para votar, que tienes que tener identificación para votar. Básicamente, ese es un impuesto de casilla disfrazado, porque la licencia de manejar o la identificación estatal no es gratis, hay que pagar, ¿sí? Entonces, no están creando una cosa como un IFE o como un INE, donde se te da tu tarjeta de votación gratis, no, sino que tienes que pagar, tienes que ir al DMV, tienes que perder un día de trabajo para conseguir tu credencial, etcétera, etcétera. Entonces, eso limita el acceso al voto a las personas que no manejan, a las personas que no tienen acceso a una identificación a ciertos documentos. Igualmente, hace poquito pasó una ley en la Casa de Representantes donde si el apellido no es el mismo que en el acta de nacimiento, puede haber problemas y se les puede negar el voto. Y pues sabemos que aquí en Estados Unidos las mujeres muchas de las veces se cambian el apellido al casarse, entonces eso afectaría pues a las mujeres casadas. Entonces, este tipo de cosas en la actualidad pues se están revirtiendo y se les está poniendo, como dice el dicho, maquillaje a un cerdo. Por eso les digo que uno tiene que tener cuidado con lo que oye, con lo que ve y tratar de discernir un poquito más. Igualmente con eso que del school choice es exactamente lo mismo, querer volver a un periodo de segregación, pero ahora no solamente racial, sino también económico. Entonces, ha habido avances que se dieron hace 60 años que están retrocediendo en estos momentos, ¿sí? Fácilmente. Nos Ent- salemos. Entonces, aquí básicamente ya Lyndon Johnson,
expande estos derechos y como ven, pues aquí está Martin Luther King, que básicamente después de que se expanden estos derechos, empieza una campaña antipobreza y básicamente es donde termina todo, o sea, le dan ya supuestamente más igualdad a los afroamericanos, pero él continúa con una cruzada antipobreza y pues ya básicamente ahí es donde le dan chicharrón también. Igual que a Malcolm X, terminaron igual, siendo uno pacifista y el otro no, pero mientras se interrumpen los sistemas, pues claro que siempre va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, básicamente, gracias a estas instituciones y a estos cambios y a esta presión política, se generaron estos cambios, ¿no? Y como les digo, nada viene solo, todo tiene un porqué. Y a lo largo de esta lección aprendemos del porqué de las cosas y por qué ciertas situaciones ocurren con ciertos grupos. Entonces no es nada más de juzgar y decir, sino que hay que ver y entender el porqué de las cosas y que como sociedad pues tenemos que cambiar y tenemos que estar más atentos acerca de lo que está pasando, del mensaje que se nos da y, y de lo que se nos presenta, ¿no? Y de la realidad, ¿verdad, Sí, maestro? de la realidad. ¿Preguntas o comentarios? No, maestro. Muy bien. Entonces, ya, esta es la última diapositiva del tema. Ya el lunes empezamos con el tema nuevo o con el siguiente grupo étnico. Este, y ya damos por concluido lo que es el primer periodo de Estados Unidos, que viene siendo de. El lunes vamos a hablar de los mexicoamericanos porque pues hablamos de la guerra de 1845 a 1848 y la separación de sus territorios de México y ya vamos a tomar ese ángulo. Esto que vimos ahorita pues fue básicamente de los inicios de Estados Unidos con la primera migración de los puritanos, Destino Manifesto, la guerra civil y el tratamiento de los afroamericanos. Y después vamos a ir incorporando otros grupos étnicos y otros periodos de la historia. Así que en cuanto a esta primera mitad, pues ya, esta es básicamente esa conclusión, ¿no? Preguntas, comentarios. Muy buena la clase de historia, maestro. Much- Comentario. Muchas gracias. Este, y si no hay más, pues una vez que terminen de copiar, pues ya de mi parte es todo. Que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias igualmente. Sí, Gracias, claro. profesor.